Buenos días, doctora, espero se encuentre muy bien. Le habla Samuel Argüello, interno de pregrado de quinto año de medicina, el cual le fue asignado el tema de tanatología forense para ser evaluado por medio de este diapositivas, al cual le dejarme personalmente y voy a estar destacando ciertos puntos del tema a lo largo de lo que va a llevar la presentación. Un saludo cordial y empezamos. Para dar un inicio a lo que va a ser englobado en la presentación, se realizó la tabla de contenido, teniendo como parte inicial las definiciones primarias de lo que va a conllevar el tema, los signos abióticos, fenómenos transformativos, coronotanadiagnóstico, autopsia y necropsia. Como tal, esos 5 puntos van a ser los cuales van a ser desarrollados con sus características en la presentación. No pudiendo ser de otra manera, se tienen que tener claros los conceptos primarios que vienen en relación directa con lo que va a ser la tanatología, entre esos dos el concepto de cadáver y propiamente el concepto de la tanatología dental. Entonces destacamos que en el caso de la palabra cadáver, esta viene una proveniencia del latín del verbo cadavere, que relacionado con el verbo caere da un derivado de lo que significa caer, y su contexto o su concepto se da decaído y mortal. Y en cuanto a la tanatología, este procede del griego thanatos, que como tal significa muerte y logos. En la ciencia como tal abarca la suma de los conocimientos que son relativos a la muerte, es decir, estos derivados a lo que va a ser las características que involucran los eventos relacionados en torno a lo que es el deceso de una persona. Se debe destacar que la tanatología, al estar involucrada en un contexto de muerte y vista de exigencias judiciales, tiene una relación muy arraigada con diferentes áreas. Entre estas se destaca el diagnóstico de la muerte cierta, que eso va a ser precisamente el contexto o el objetivo en el que se va a centrar la tanatología para poder determinar cuál fue la causa real de la muerte de una persona o un individuo. Es precisamente el estudio de origen y causa de la precisa muerte anteriormente mencionada, la data de muerte o el cronotanato diagnóstico, que va a ser el de como tal el desarrollo sistemático del proceso hasta que fue el deceso, las técnicas de estudio del cadáver y la legislación legal que va a estar involucrada en torno al propio cadáver mencionado. Empezaremos hablando como tal de la muerte propiamente dicha. En cuanto al tema de la tanatología, tiene relación o destacamento 7 muertes en total, las cuales tienen características diferenciales las unas con las otras en cuanto al contexto de un marco legal o de identificación tanatológica. Como tal destacamos en ejemplo la muerte real, que esta va a ser el estado biológico en el que una persona ha perdido en totalidad definitivamente lo que van a ser sus funciones vitales, destacando en este caso lo que es la circulación y la respiración. Entonces esto está contextualizado por un cese que va a ser irreversible en cuanto a las funciones vitales de la persona, y este particularmente tiene que tener el apoyo de lo que van a ser estudios que van a dar certeza de lo que van a ser la muerte de tejidos o diversidad de áreas en cuanto al organismo. También se destaca la muerte clínica, que es diagnosticada por un médico en base a lo que va a ser propiamente la evaluación clínica, y a su vez de igual forma fundamental en la ausencia de funciones vitales. Esta puede establecerse más que todo en un electrocardiograma o un electroencefalograma principalmente. De igual forma tenemos la muerte aparente, que se define como tal como el estado pasajero de un detenimiento o un paro de lo que van a ser las funciones vitales, ya que existe una desaparición aparente de lo que va a ser la circulación y la respiración. Entre ejemplos de esto se podría citar lo que es la anestesia en ahogados que responden a lo que es la reanimación cardiopulmonar, o en un contexto más propiamente coloquial dicho, que va a una persona que está predispuesta a lo que va a ser el ahogamiento y este va a responder posteriormente a lo que va a ser la reanimación cardiopulmonar. También destacamos lo que es la muerte violenta, que es aquella que se debe a la acción de un agente externo que va a tener relación con el individuo, y este más que todo obedece a un mecanismo traumático o una fuerza extraña que va a interrumpir en lo que va a ser el organismo de la persona. De igual manera se puede hablar de lo que es la muerte súbita, que esta como tal es definida como una muerte imprevista de una causa natural o patológica, la cual va a ser desconocida. En ocasiones puede ser sospechosa de muerte violenta, y esta más que todo ocurre de forma inesperada en una persona que es aparentemente sana. De igual forma tenemos la muerte repentina, que esta va a ocurrir más que todo de una manera brusca en una persona que padece una enfermedad
crónica o aguda, que como tal este desenlace ya era esperado particularmente. Y tenemos la muerte cerebral, que este va a ser como tal el cese irreversible de la función cerebral, en lo que van a ser ambos hemisferios, excepto el tallo cerebral y el cerebelo. Como tal, se va a seguir los lineamientos comprobados por la ciencia médica, las cuales destacan esta muerte cerebral para poder diagnosticarla como tal o relacionarla. Para establecer la muerte se utilizan principalmente lo que son los criterios de Harvard. Entre estos destacamos 4, que son como tal: el primer criterio, la ausencia de respuesta y recepción, es decir, el paciente muestra nula respuesta a lo que van a ser estímulos externos o estímulos dolorosos. Secundariamente está la ausencia de movimientos y respiración. Esto como tal involucra la ausencia de la respuesta muscular y la respiración espontánea de la persona. De igual forma, la ausencia de los reflejos, más que todo en lo que van a ser las pupilas, que se van a mantener fijas y dilatadas. A su vez, falta un movimiento ocular en la persona que lo esté presentando en cuanto a la sospecha. Y también tenemos en consideración que la persona va a tener una persistencia de estas condiciones por un lapso de 24 horas. De igual manera, no podemos desechar el hecho de que se recomienda sobre todo contar con un electroencefalograma plano y de igual forma también con un electrocardiograma, para así hacer una exclusión de lo que van a ser pacientes con hipotermia o bajo efectos de droga, que van a poder deprimir el sistema nervioso central y de una forma dar un falso positivo. Continuando con los temas, tenemos que hablar de lo que van a ser los signos abióticos. La definición de los signos abióticos no es más que son aquellos que facilitan el establecer la muerte por medio de las transformaciones que se presentan en un cadáver por influencia del medio ambiente que lo rodea. Dicho de una forma más concreta, van a ser aquellos signos que van a tener una evidencia en lo que va a ser el cadáver gracias a lo que es el entorno que involucra al propio cadáver, ya que este entorno tiene ciertos aspectos que afectan al cadáver que se encuentra en sí. Y estos también son llamados fenómenos cadavéricos. Entonces, como tal, estos signos abióticos tienen una división, los cuales son los signos abióticos inmediatos o accesorios, o los signos abióticos consecutivos o de certidumbre. La diferenciación como tal en estos radica que en el caso de los signos inmediatos o accesorios, su nombre va debido más que todo a que su comprobación o su presencia no es suficiente para poder establecer de una forma categórica que una persona haya fallecido, así que se tiene que ir a una investigación más precisa. En cambio, en cuanto respecta a los signos consecutivos o de certidumbre, estas van a ser más que todas las modificaciones químicas, físicas y biológicas que van a ocurrir en el cuerpo posterior a la muerte, post-mortem. Entonces estos tienen una certeza mayor en lo que es la comparación de sus antecesores. Ordenados de una manera clara de entender y precisa, destacamos los signos abióticos inmediatos o accesorios, como lo que son el cese de la respiración, la ausencia de latidos cardíacos, a su vez que es dado en respuesta por la ausencia del pulso, fasias hipocráticas, la relajación muscular, el maxilar inferior caído, ausencia de reflejos oculares con una dilatación en la pupila y la abolición de los reflejos que regularmente tendría que tener la persona. De esta manera y contextualizado es muy fácil y claro poder entender. Ahora, yendo a un poco más de detalle y precisión en lo que es el tema, tenemos que hablar de los signos consecutivos o de certidumbre, que estos son precisos y concisos en lo que va a respectar la evolución de una persona posterior a su fallecimiento. Es decir, cuando ya se encuentra el cadáver va a tener unas respuestas físicas, las cuales van a ser expresadas en estos procedimientos, lo cual va a ser el enfriamiento, la lividez cadavérica, la rigidez cadavérica y la deshidratación. Tienen evidencias a la hora de poder examinar el cadáver, pero cada uno tiene una diferente forma de llamar. En tal caso, el enfriamiento se conoce como frigor mortis, la lividez cadavérica como livor mortis y la rigidez cadavérica como rigor mortis. Posteriormente se especificará los detalles de cada uno de estos. Empezando con el primer punto, en cuanto van a ser los signos de certidumbre, podemos hablar del frigor mortis. Tenemos que entender que cuando cesa la vida, cuando ésta se extingue, se acaba, se termina, la producción de calor regular que tiene el cuerpo, porque el cuerpo genera calor, se va a detener y la temperatura va a descender.
hasta que se va a equilibrar con el ambiente en el que se encuentra el cuerpo o se encuentra la persona previo a lo que va a hacer fallecer. Esto suele ocurrir entre 15 a 20 horas por término medio. Tenemos que destacar que primero aparecen lo que son cara, extremidades, pecho y dorso. Después se va a desplazar lo que va a ser vientre, cuello, axilas, hasta finalmente llegar a las vísceras abdominales. ¿Qué ocurre? Hay que tener en consideración que hay factores que aceleran el enfriamiento de una persona, que estos se van a destacar precisamente en cuanto respecto a la tanatología, que estos tendrían que ser dado, por ejemplo, como la escasa vestimenta o desnudez de la persona, que estos se encontraran en intemperie, que estuvieran en un lugar que tuviera en ese momento una estación de clima frío, desnutrición que podía presentar la persona, o si esta persona previa a lo que va a ser el fallecimiento tuvo una hemorragia masiva. A su vez tenemos que entender que también hay factores que así como los promueven el enfriamiento, retrasan el enfriamiento, que esto es como tal si el cadáver se encontraba abrigado, si el local donde estaba el cadáver, el área donde se encontraba era un área con una temperatura guardada, si estuviera en una estación calurosa, porque así como si en el caso contrario es para una estación fría, en este caso con una estación calurosa, si esta persona tenía una buena salud previa y a su vez si tenía fiebre en el momento de su muerte. Continuando vamos a hablar de lo que es la lividez cadavérica o el livor mortis. Estas las destacamos o definimos como lo que son las manchas violáceas o rojo vinosas en lo que va a ser la superficie de la piel debido a la acumulación de la sangre en las partes declives, también conocidas como cambios cromáticos. Destacamos que la distribución de la lividez va a depender de la posición del cuerpo, localizándose en las partes más declives del cuerpo. A su vez hay que considerar que las livideces van a respetar las partes de la piel que estén sometidas a presión, ya sea por la posición en la que se encuentra el cadáver o por la ropa. De igual forma, destacar que el color de las livideces va a poder variar. Por ejemplo, este va a ser bronce en infecciones generalizadas, rosadas en intoxicación con monóxido de carbono o cianuro, color rojo oscuro en asfixias, a excepción de aquellos que son por sumersión, que este va a ser de un color rojo pálido. Y a su vez pueden estas no estar presentes o ser poco perceptibles en caso de que la persona haya padecido una hemorragia severa. Tenemos que destacar que la lividez debe distinguirse de lo que es las equimosis. Ahora, al hablar de lo que es la rigidez cadavérica o rigor mortis, tenemos que entender que después de lo que es la muerte o el estado fallecido se va a presentar un estado de flacidez muscular que va a ser primario. Posteriormente se va a presentar una contractura muscular o un endurecimiento de lo que va a ser la musculatura estriada y lisa. Puede ser desde una forma superficial o profunda. Esta va a aparecer en un periodo variable después de la muerte. Como tal se define que se inicia a las 3 horas y va a alcanzar su máximo a las 12 a 15 horas. Como tal se inicia con rigidez en lo que son músculos pequeños y posteriormente este va a continuar a, por ejemplo, músculos del cuello, miembros superiores y finalmente llegar hasta abdomen y miembros inferiores. Como tal, la rigidez va a comenzar a desaparecer de 24 a 30 horas después de lo que va a ser la muerte. Su desaparición completa o la conclusión de la misma se va a producir de 2 a 4 días después de la muerte. Como tal, coincidiendo con lo que va a ser el inicio de la putrefacción por la desnaturalización de las proteínas de la persona. A su vez tenemos que, igual que en lo que es el primer punto que ve por el rigor mortis, que era la consideración de lo que es esos aspectos que hacen que pierda o conserve más el calor lo que es el cadáver, hay factores que aceleran el aparecimiento de lo que es la rigidez. Por ejemplo, la actividad previa a la muerte, el frío, que tenga una musculatura pobre, la persona fallecida claramente, por ejemplo el tétano o intoxicación por estreína. Como tal, estas son características que se pueden destacar en lo que es el aparecimiento de la rigidez. A su vez tenemos factores que retardan el aparecimiento de dicha rigidez, por ejemplo la inactividad, el calor, que la persona tenga una buena musculatura y a su vez que éste presentara un abrigo. A su vez hay un punto que hay que destacar, no muchos mencionan, pero existe algo llamado el espasmo cadavérico. Este se contextualiza, se refiere a la persistencia de la postura que tenía el cuerpo en el momento de su fallecimiento o de su muerte. Como tal, este se observa en las causas de muerte con afección de lo que es el sistema nervioso central o del aparato circulatorio en una persona que se encontraba en plena actividad muscular. Como tal, es inmediata la muerte, pero es poco frecuente.
Como no podía ser de otra manera al hablar de fallecimiento, se tiene que hablar de la deshidratación, ya que esta se va a deber a la pérdida de agua por evaporación. Los signos de deshidratación se observan más que todo en lo que son los ojos, como tiene la imagen de referencia ahí. A su vez se pueden observar la desecación de las mucosas, piel de glande o la vulva. De igual manera se tiene que hablar de lo que son los fenómenos oculares que van relacionados con los que son los signos consecutivos o de certidumbre. Como tal, estos fenómenos son secundarios a la deshidratación del cadáver, porque van a generar cambios post-mortem en el ojo y estos son utilizados como tal para calcular la data. Estos pueden agruparse en dos de una manera resumida, que son el signo de Steno-Lewis y el signo de Sommer. Como tal, el signo de Steno-Lewis consiste en el hundimiento del globo ocular, la pérdida de la transparencia de la córnea, que esta se va a volver más que todo opaca, la formación de arrugas en la córnea, depósito del polvo que también le va a dar un aspecto arenoso. Y como tal, un ejemplo, en el ojo abierto van a empezar a los 45 minutos y en el ojo cerrado a las 24 horas. En diferenciación, el signo de Sommer o de la mancha esclerótica, este se va a generar un triángulo negro con la base en la córnea en la parte externa del ojo y luego en la interna. Este se debe más que todo al pigmento de la coroides, que queda visible al volverse transparente la esclerótica por la deshidratación. Dos signos muy particulares que hay que tener en consideración en lo que respecta a los signos consecutivos o de certidumbre. Ahora vamos a hablar de lo que son los fenómenos transformativos o destructores. Como tal, estos son cuatro, pero hay características que se pueden desenglobar más en unos que en otros. Por ejemplo, en la putrefacción cadavérica vamos a hacer hincapié en las diferentes fases que esta presenta. Pero yendo por partes, iniciaremos lo que son los conceptos de cada uno. Como tal, la autólisis va a ser la disolución de los tejidos por las enzimas propias de la célula. Los cambios transformativos van a iniciar particularmente con la autodesintegración de los tejidos. Como tal, este es el más veloz de los procesos transformativos cadavéricos, siendo sucedido más que todo por la putrefacción. Es la razón por la cual a menudo los fenómenos autolíticos y putrefactivos se sobreponen unos sobre otros en lo que va a ser la evolución. Posteriormente hablamos de la putrefacción cadavérica, que como tal esta va a ser la descomposición de las materias orgánicas del cadáver por acción de las bacterias después de la muerte. Como tal, va a haber una ausencia de los agentes de la protección del cuerpo, que esto va a dar pase o va a permitir que las bacterias de la putrefacción van a invadir el organismo a través de los diversos vasos sanguíneos, que van a utilizar de igual forma las proteínas y los carbohidratos de la sangre como un medio de cultivo. Entenderemos que entre esta putrefacción cadavérica también hay factores en consideración. Por ejemplo, los factores que aceleran la putrefacción se encuentran en el clima tropical, los terrenos abandonados, si este presenta una muerte por septicemia, porque al presentar una infección generalizada, de tal forma esta proliferación en cuanto al aprovechamiento de las bacterias al no haber una línea de defensa va a ser mayor, y a la vez si presentara muerte por sumersión en el agua, estos van a acelerar la putrefacción. A su vez, los factores que retardan la putrefacción van a ser, por ejemplo, un clima gélido, los terrenos desérticos y uso de antibióticos antes de la muerte también ha tenido registros en ciertos casos. Entonces, estos como tal son en consideración la autólisis y la putrefacción cadavérica a tener en destacamiento entre los fenómenos transformativos destructivos o destructores. Continuando con lo que son los fenómenos transformativos destructores, como mencioné anteriormente, son cuatro. Ya mencionamos en lo que va a ser la putrefacción cadavérica y la autólisis. Ahora hablaremos de lo que es la antropofagia cadavérica y la maceración. Entendemos como tal la antropofagia cadavérica como el resultado de la destrucción del cuerpo producto de animales que se van a alimentar de los cadáveres. Tenemos una presentación en cuanto a forma típica o atípica. La forma típica se va a dar más que todo por larvas de mosca, escarabajos y los ácaros. En cambio, la forma típica se va a dar por hormigas, cucarachas, reptiles o aves, más que todo por ejemplo los cuervos o los opilotes, y mamíferos, como por ejemplo las ratas, perros, lobos o incluso peces en el contexto del agua. Entonces tenemos en consideración que como tal en lo que es la antropología cadavérica va a tener en repercusión todos aquellos tipos de animales o todos aquellos tipos de incluso insectos que van a poder tener relación con lo que va a ser el organismo después de la muerte, y precisamente que estos van a generar el daño. Entonces hablamos de lo que va a ser la maceración,
que este va a ser el reblandecimiento producido en los tejidos cutáneos debido a lo que va a ser la exposición prolongada en un medio líquido o acuoso, teniendo un inicio más que todo en la planta de los pies y las palmas de las manos. Se van a encontrar como tal reblandecidas y arrugadas por agua en un periodo de tiempo prolongado. A las 48 horas la piel se va a desprender en colgajos. Más que todo, este tipo de maceración es frecuentemente observado en lo que son fetos que mueren intrauterinamente en el líquido amniótico, o van a ser también presentes en cadáveres que hayan permanecido por mucho tiempo en medios líquidos. Entonces, continuando con lo que son los signos externos de putrefacción, tenemos que considerar varios en este contexto. Como tal, están aquí bien ordenados y diferenciados, empezando con la mancha verdosa, que esta va a ser una mancha verde de forma irregular que va a aparecer más que todo en la fosa ilíaca derecha entre las 24 y 48 horas después de la muerte. También van a estar presentes las fictenos ampollas, que estas son definidas como las elevaciones de la epidermis que van a contener líquido y gran cantidad de bacterias localizadas en toda la superficie corporal y van a aparecer después de las 36 horas por muerte. La circulación póstuma o cadavérica estaba más que todo debido a lo que es la distensión de los vasos por los gases y a la invasión de la sangre por las bacterias. Se van a visualizar los trayectos venosos superficiales que en un principio se presentan con un color rojo vinoso, luego estos se van a tornar de un color verde oscuro. Van a aparecer regularmente en lo que es el tórax, miembros superiores a las de 36 a 48 horas, que estas producen en la piel una circulación superficial. Seguidamente se encuentran los desprendimientos dermoepidérmicos, que esta es la ruptura de los que son las fictenas en lugar del desprendimiento de la piel. No existiendo en sí del cuerpo específico, se presenta aproximadamente a las 48 a 72 horas post-mortem. También se va a presentar propiamente conocido la caída del pelo y las uñas por el necrosis de la base misma, enfisema subcutáneo por la infiltración de gas en el tejido y por último, pero no menos importante, se va a presentar lo que es la licuefacción de los tejidos, que esto como tal tiene un contexto más claro en lo que es la descripción posterior de este. Como había mencionado anteriormente, se llega a lo que es el tema de la licuefacción de los tejidos, porque está diferenciado de los demás porque este tiene un contexto más amplio por hablar de los diferentes periodos que presenta. Entendemos como tal que la licuefacción de los tejidos se va a dar más que todo por el reblandecimiento de los tejidos en cuanto a lo que va a competir diferentes periodos sucesivos. Entonces, estos se van a englobar posteriormente. Hablando de lo que son los diferentes periodos de putrefacción, en el contexto de la licuefacción de los tejidos se tiene una claridad mayor de lo que es las características que involucra cada uno. Por ejemplo, yendo de iniciar con el periodo cromático, este está presentado más que todo porque es una marcha verdosa abdominal que va a ir seguida de la visualización de la red venosa, la coloración que va a ser entre verde rojiza y negruzca en el resto del cuerpo. Por último, va a presentar el oscurecimiento de lo que es el rostro. Esta va a iniciar entre las 24 y 48 horas después de posterioridad a la muerte, con una marcha verde irregular que va a estar localizada inicialmente en la fosa ilíaca derecha con excelencia de la invasión de lo que van a ser los gérmenes del ciego en la pared abdominal, como se mencionó anteriormente. Esto va a ser formado más que todo por la transformación de los elementos sanguíneos en hematina, por la liberación de los gases sulfurosos y la transudación de lo que va a ser el líquido biliar. Esto más que todo va a justificar la coloración, que posteriormente este tipo de coloración se va a generalizar y va a aparecer también lo que es la circulación póstuma. Entonces tenemos en consideración que esta característica se presenta por lo que va a ser esa proliferación de los diferentes agentes que van a tener invasión a nivel de intestinal. Entonces, posteriormente hablamos de lo que va a ser el periodo enfisemasoso, que este va a durar más que todo días y es el resultado de los gérmenes anaerobos que van a ser productos del gas, más que todo. Estos se van a generar elevaciones en la piel que van a contener un líquido que es de color oscuro y con un olor fétido por la gran cantidad de bacterias que se localizan en toda la superficie corporal. En este se va a presentar una hinchazón de lo que es la cabeza, la cara va a presentar salida de los ojos y la lengua y se va a hinchar el abdomen, el escroto, también hay salida del ano y el recto. En este periodo se caracteriza más que todo por el gran desarrollo de gases, lo que va a ser más que todo por hidrógeno, amoníaco, metano, anhídrido carbónico y también hidrógeno sulfurado, que va a invadir todo el tejido celular subcutáneo. Y estos más que todos van a estar presentes en esta fase, que destacando lo que va a ser esta característica. De igual manera hablamos de lo que es el periodo coalativo o de licuefacción, que esto más que todo va a consistir que en meses
La liquefacción de los tejidos blancos va a presentar un reblandecimiento en la materia de la epidermis, que va a generar que ésta se despegue formando ampollas de dimensiones que van a ser parcialmente variables, que van a estar llenas de un color parduzco. La epidermis se va a desprender fácilmente del plano subyacente, que va a formar por consiguiente colgajos. Entonces, esto entra en consideración con lo que era el desprendimiento de las uñas y el cabello que se mencionó inicialmente. Estos gases se van a ir escapando del cuerpo y va a desaparecer la hinchazón propia que se menciona en el periodo anterior. Por último, pero no menos importante, está la reducción esquelética, que esta va a generarse más que todo en lo largo de los años. Y paulatinamente todas las partes blandas del cadáver van a ir desapareciendo a través de la licuefacción y transformación del putílago. Los elementos que son más resistentes suelen ser el tejido fibroso, los ligamentos y los cartílagos. Como tal, entonces estos van a verse en destacamiento por los diferentes periodos de degradación, por lo que el esqueleto va a aparecer unido durante todo el periodo de tiempo, ya que estos no se degradan fácilmente. Todos estos restos al final van a acabar también desapareciendo, llegando así a un cadáver total que va a estar en esqueletización, siendo este el proceso final de lo que son los periodos de putrefacción. Entonces, continuando, vamos a hablar de, como ya mencionamos, los fenómenos reformativos que son destructivos. Vamos a hablar de aquellos que son conservadores. Se diferencia la saponificación, la momificación y la corificación. Tienen diferenciación, por ejemplo, la saponificación va a ser como tal la transformación de los tejidos blandos del cuerpo en sustancias con un aspecto de jabón blando o de queso. Esto va a hacer que todo, más que todo, influidos por la extrema humedad. La momificación va a consistir en la desecación del cadáver por evaporación del agua y de los tejidos. Y finalmente la corificación, que este es un fenómeno de conservación corporal que más que todo es frecuente en cadáveres los cuales son inhumados en cajas de zinc o ataúdes metálicos. Una vez estos son exhumados, los cuerpos ofrecen una coloración que es marrón oscura o de un gris amarillento, como por ejemplo como el cuero encurtido, que van a presentar cierta flexibilidad en las articulaciones y una conservación externa de ciertas lesiones o estigmas que van a ser identificativos de los mismos. Entonces son características de fenómenos transformativos que conservan el organismo y se deben tener en cuenta. Entonces, yendo un poco más avanzado en el tema, llegamos a lo que es el cronotanato diagnóstico, que tiene ciertas características a destacar que para nosotros tienen que ser de suma importancia. ¿Por qué? Porque si no se encuentran estas presentes, no tenemos la facilidad de poder determinar o discernir qué fue precisamente lo que generó o ocasionó la muerte de una persona. ¿Por qué? Porque es necesario inicialmente en la determinación del tiempo de muerte determinar sobre la base en lo que van a ser los signos cadavéricos, el tiempo aproximado que ha transcurrido desde el momento de la muerte, que se mencionó anteriormente, cómo fue que ocurrió esto, ya que estos fenómenos, tanto los recientes como los que no son recientes, tienen destinado o establecido un tiempo en el que van a tardar en presentarse. Por lo tanto, cuando no ocurre como se mencionó anteriormente, es decir, cuando un cadáver no expresa lo que es la antropofagia cadavérica, o por ejemplo el daño de un agente físico que altere su proceso normal o cause una destrucción masiva del mismo, es posible determinar un tipo de tiempo de muerte evaluando dichas características. Por eso es que era importante mencionar todo lo que son estos tipos de signos y fenómenos anteriormente mencionados, porque por estos mismos es que se puede llegar a un contexto de lo que es la determinación del tiempo de muerte, que fue una de las características mencionadas en un inicio de los temas que involucra la tanatología. De igual forma tenemos otros recursos en consideración, que es por ejemplo el contenido gástrico, que van por ejemplo si los alimentos bien diferenciados en cuanto a la ingesta de una persona fueron de un lapso de tiempo, por ejemplo 1 o 2 horas después de la ingestión, o elementos que apenas son reconocibles de características de 4 y 6 horas de la ingestión, tienen consideración en lo que es el cronotanato diagnóstico. De igual forma el contenido vesical, si tenía la vejiga llena o no, y de igual forma la manera de muerte que tuvo. Como ejemplo, desde el punto de vista médico legal, es de un carácter si por ejemplo fuera homicida, suicida, accidental, natural o indeterminado. Este es el contexto que involucra el cronotanato diagnóstico y por eso tiene suma importancia en lo que es el contexto de la tanatología. Llegando ya a lo que es un punto pesado, importante en la materia, llegamos a lo que es la autopsia y la necropsia, iniciando con un concepto propio de lo que es la autopsia, que se define como el examen del cuerpo de una persona que ha muerto, cuyo propósito es establecer la enfermedad de la persona o la causa de la muerte.
diferenciando como tal los conceptos de una autopsia en definición del origen de las palabras del griego, que es ver con los propios ojos, y necropsia, acción de ver el cadáver, teniendo ambas una relación clara con el que es el concepto previamente mencionado. Entonces tenemos en destacar los diferentes tipos de autopsia, porque no es solamente un tipo de autopsia, no, hay diferentes tipos de autopsia. Como tal está la autopsia clínica, que esta se va a realizar más que todo en morgues de hospitales por muertes naturales o patológicas que hayan sido intrahospitalarias. Se van a realizar un especialista en anatomía patológica y su objetivo como tal es establecer un diagnóstico certero de lo que fue la muerte o para poder confirmar el diagnóstico dado en vida del paciente, por lo que no se realiza un examen detallado externo, sino más que todo del medio interno del organismo, previo a lo que va a ser un estudio indispensable de la historia clínica que va a presentar, que presentó el paciente en vida. Como tal, esta no requiere una orden judicial, pero sí requiere del consentimiento de los familiares del fallecido en la mayoría de casos. De igual forma, tenemos que destacar que esto está presente en el caso de la autopsia clínica en los casos de enfermedad común, para establecer lo que es la fehacienamente el diagnóstico de la causa de muerte, para verificar la causa determinada ya con otros métodos, y a su vez la evaluación sobre el manejo y tratamiento dado a la persona, llegando a un punto preciso en lo que es el contexto de cómo fue este atendido a nivel intrahospitalario. Tenemos también lo que es la autopsia médico-legal, que esta es aquella que se efectúa en caso de que haya una muerte violenta o sospechosa de criminalidad, para poder establecer la causa de muerte. Esta es ordenada más que todo por el Ministerio Público o el juez, aunque por simple inspección exterior del cadáver la causa pueda parecer evidente. Esto no descarta el hecho de que tenga que hacerse una autopsia invasiva para poder determinar estas características. También está por la autopsia por envenenamiento, que este es más que todo cuando el hecho apareciera dar señales de envenenamiento, se tiene que practicar una autopsia o necropsia. En el caso donde se recogerán inmediatamente los objetos o sustancias que presumieron ser nocivas para la persona y se enviarán sin demora a lo que son laboratorios oficiales para poder tener un análisis debido. También está la autopsia post-exhumación, es la cual se efectúa en caso de una muerte violenta o sospechosa de criminalidad, cuando no se ha efectuado antes de inhumar a la persona, ya sea porque sí, así lo haya ordenado el juez o por cualquier otra circunstancia. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos la autopsia negativa, que es aquella que después de haber tenido una revisión precisa, la realización de los procedimientos de autopsia y los laboratorios y diversidad de estudios, no fue posible, pese a todo esto, poder establecer la causa de muerte de la persona. Entonces, continuando con lo que son el procedimiento referente a lo que es el cadáver o el cuerpo, debemos que entender el procedimiento que se lleva con el cadáver. Como tal, iniciamos con lo que es el levantamiento del cadáver, que este va a ser el primer tiempo de la autopsia médico-legal, que va a ser el estudio que se realiza el médico forense y el equipo de profesionales de la ciencia forense, que va a ir relacionado de todo lo existente en el lugar de los hechos donde falleció la persona, donde se va a encontrar el cadáver o los restos, con la finalidad de establecer si se trata de restos humanos o establecer si la muerte es de etiología violenta, natural o sospechosa de algún tipo de criminalidad. El levantamiento del cadáver en el lugar de los hechos debe garantizar lo que es la escena del hecho y se debe describir la misma con su totalidad de forma exhaustiva y detallada, teniendo como tal objetivos a llevar a cabo, que estos van a ser comprobar la muerte, estimar el intervalo post-mortem, contribuir a determinar el modo, mecanismo y manera de muerte, contribuir a la información sobre la presunta causa de muerte y a su vez la identificación del cadáver. Entonces, para dar un contexto mayor a lo que es el procedimiento que es llevado a cabo en lo que es la sala de autopsias, hay puntos que destaque para poder así tener un mayor entendimiento del contexto de la misma, que es, yendo por orden, la examinación de las prendas de vestir o elementos adheridos al cuerpo que podría tener el cadáver, la antropometría, la descripción de los signos o fenómenos cadavéricos presentes, siendo destacado en estos tres puntos previos precisamente lo que se menciona en lo que eran los signos o fenómenos cadavéricos, porque precisamente son estos fenómenos los que van a poder dar un contexto, dar claridad en lo que es el panorama de cómo murió la persona, cuándo murió la persona y el periodo de tiempo post-mortem hasta que llegó a la sala de autopsia. Un examen externo de la superficie corporal, una descripción detallada de los signos de violencia externa de reciente data que pueda tener el cadáver. Un examen de los orificios naturales, teniendo en consideración claramente que al hablar de orificios naturales nos estamos refiriendo al ano, la vagina, la boca, los oídos y las narinas. A su vez, tenemos en consideración examen de manos antes de lo que va a ser un estudio dactiloscópico,
identificación biológica de fluidos, descripción de elementos individualizadores. ¿A qué se refieren con elementos individualizadores? Cicatrices lunares o odontogramas. También tenemos que realizar fotografías antes y después de limpiar el cuerpo. Este es el procedimiento que se lleva. A su vez, la identificación del cadáver, como tal, si este no ha sido identificado antes de llegar a lo que es la sala de necropsia. Continuando, se debe realizar igual forma radiografías, un reconocimiento interno, es decir, la apertura de las cavidades de forma metódica, una disección y un examen individual de los órganos, una descripción detallada de las regiones internas y toma de muestras. Documentar de igual forma los aspectos relevantes con fotografías o grabaciones, siendo destacable lo que es el aspecto de las tomas de muestras como tal. En relación a lo que son estas muestras recolectadas, el personal responsable tiene que llevar sobre todo la conservación y protección y embalaje de los mismos para después llegar a un destino en el que estos puedan ser analizados, llevando así el orden de una cadena de custodia. Y finalmente complementar la información sobre la causa de muerte luego de haber llevado todos los procedimientos necesarios y cabales en la misma. Entonces, como un punto final, luego de haber englobado todo lo que era el tema relacionado con la tanatología y cómo todo esto lleva a lo que es el contexto de poder determinar una causa real de la muerte para agregar un punto de, podría decirse, plus de lo que es el tema, mencionaré las técnicas de necropsia, que como tal estas son diferenciadas con lo que es la incisión mentopubiana y la disección. Se diferencia como tal, como podrán ver en la imagen de referencia, la incisión mentopubiana puede ser en Y o en T. Si fuera en forma en Y, esta se llevaría de axila a otra axila, luego va a ser un corte que se conforma en una línea vertical al centro del esternón y la sínfisis del pubis lateral izquierda ombligo. Y en diferenciación de lo que es la forma en T va a ser una incisión que va a ser una articulación acromioclavicular a la otra, es decir, de la articulación acromioclavicular a la otra. Y otra que va a correr por abajo del borde anterior de la clavícula y por debajo de la fosa supraesternal. Como tal, se extienden los cortes a la parte superior del cuello para separar vías aéreas y digestivas y lengua. Se separa la piel, el tejido celular subcutáneo de tórax y abdomen. Luego se va a cortar el pelo esternal a nivel de las uniones condrocostales, separando el esternón, las costillas, teniendo un corte lateral de diafragma y así teniendo una mayor claridad en diferenciación en lo que es el procedimiento en Y, como podrán ver. A su vez, pero no menos importante, debemos hablar de las disecciones, que existen dos técnicas de disección, que está la técnica de Virchow o disección in situ, que donde los órganos son extraídos y disecados uno por uno para verificar así si hay alteraciones de órganos individualmente. Y en diferencia la técnica de Rokitansky o de evisceración en bloque, donde los órganos abdominales, cervicales y pélvicos son extraídos en un solo bloque, separados en unidades menores y disecado órgano por órgano, incluyendo como tal el peso, medidas, color y alguna herida evidente que esta puedan presentar. Como tal, deben revisarse de igual manera en este tipo de procedimientos lo que son las estructuras óseas, el esternón, costillas, pelvis y las vértebras como tal. Entonces, esto causaría un aspecto de claridad en lo que es las técnicas de necropsia, muy por encima de lo que es llevado a cabo en lo que es la muerte por la tanatología. Y finalmente, para dar como un punto en base, obviamente siendo la materia medicina legal, pues vamos a hablar de lo que son las bases legales. Como tal, entendemos que en lo que es relación de normas y leyes venezolanas con la tanatología, se destaca el Código Orgánico Procesal Penal, la Ley para la Regulación y Control de la Prestación de Servicios Funerarios y Cementerios y el Código de Instrucción del Médico Forense. Pero quise únicamente destacar el artículo 202 del Código Orgánico Procesal Penal, que expresa que las autopsias se practicarán en las dependencias de la medicatura forense por el médico o médica correspondiente. Donde no las haya, el Ministerio Público designará el lugar y médico encargado y médica encargada de su realización. Los médicos o médicas que practiquen la autopsia deberán concurrir al debate cuando sean citados o citadas, dando así de esta manera un contexto de cómo a nivel de bases legales venezolanas se encuentra destacado lo que es el ámbito de las autopsias y por consiguiente pues el ámbito relacionado a la tanatología. Y con esto finalizaría lo que es el tema asignado para mí, Samuel Argüello Urdaneta, referente a tanatología forense, donde pude de primera mano al investigar sobre el tema confirmar los procedimientos llevados a cabo gracias a que pude de primera mano verlos
en lo que era la morgue del Hospital Central de San Cristóbal. Entonces, siendo como tal una confirmación muy clara de cómo se llevan los procedimientos, cómo se hacen y la relevancia e importancia que tienen los mismos. Siendo así, esta mi finalización del tema, de la presentación, y agradecimiento como tal a la doctora por el tema, y espero que le haya gustado. Un saludo cordial.